Bien, vamos a hablar de política, la contingencia, de lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas jornadas, con el caso de la arista muñeca bielorrusa, de lo que ocurre con las candidaturas presidenciales, en lo que pasa con la acusación constitucional en contra del ministro de Energía. Bueno, de todo ello con la diputada de la bancada del PP, Camila Musante, que ya está en contacto junto a nosotros. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes por el contacto, porque son temas ciertamente de interés nacional. Sin duda. Creo que así es la querella del Consejo de Defensa del Estado por el caso de muñeca bielorrusa. Me parece correcta, me parece una buena señal también desde las instituciones de que no se va a permitir la corrupción dentro del Poder Judicial y que no vamos a permitir que se convierta en una asociación criminal, ni mucho menos en una instancia o una institución donde el tráfico de favores y de influencias sea la norma. Qué bien que se haya presentado esta querella, pero no puedo dejar de mencionar que me preocupa que, por otro lado, en la querella de tráfico de influencias en el Poder Judicial, la cual yo presenté y que investiga la fiscal Claudia Peribancic, no hayan avances respecto de otros involucrados en esta red de favores que construyó el abogado Hermosilla. Por ejemplo, el ex fiscal Manuel Guerra o, por ejemplo, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Ya. Diputada, ¿y acá no hay avances? ¿Ustedes conocen concreto que no hay avances o están en una etapa investigativa que finalmente puede esto también significar algún dictamen puntual como fue en este caso, que obviamente no estaba en conocimiento de la opinión pública lo que se estaba haciendo y nos sorprendimos durante esta semana finalmente con estas acciones que terminan en lo que estamos informando? Claro, yo como querellante obviamente tengo que cumplir el deber de reserva de no informar absolutamente nada de lo que ocurre en la investigación, pero cuando digo avances me refiero a acciones concretas. Acá se determinó la detención del esposo de Ángela Vivanco, quien recibió coimas por 45 millones de pesos. Y cuando hablo del avance en la querella por tráfico de influencia en el Poder Judicial, me refiero a la formalización, por ejemplo, del exministro del Interior, Andrés Chadwick, o a también la formalización del ex fiscal Manuel Guerra, quien fue el ideólogo de las clases de ética en la causa de Penta SQM. Recientemente nos enteramos que todos quedaron libres y finalmente imperó, se impuso la regla de las clases de ética y de la impunidad para un sector. Ya, entonces, diputada, desde su perspectiva, ¿por qué hay un juicio que avanza, como es esta arista de este caso audio, y otro que no? No lo sé, yo no soy ni jueza ni en este caso fiscal, soy querellante y empujo lo máximo que puedo estas causas porque no me interesa en absoluto de que se termine instalando la regla de la impunidad o que el hilo se corte por lo más delgado y solo algunos respondan y nos enteremos de la punta del iceberg de esta trenza de favores que se terminó construyendo en las cúpulas de la justicia, porque estamos hablando de lo que ocurría en la Corte Suprema. Estamos hablando del máximo tribunal de nuestro país. El esposo de una ex ministra, quien acusamos constitucionalmente, resultó que recibía coimas por 45 millones de pesos en un juicio donde se favoreció a la empresa bielorrusa con más de 17.000 millones. Entonces, hay otros casos, como el caso del grupo Patio, ¿no es cierto? Hay casos que involucran al exministro del Interior. Está incluso en carpeta el poder reabrirse qué fue lo que realmente ocurrió durante la etapa de investigación en el caso de SQM Penta, liderado por el exfiscal Manuel Guerra. Y no quiero dejar pasar hay coincidencias que no pueden ser casualidades y que tienen que ver con que hoy día la causa de tráfico de influencias en el Poder Judicial, donde yo soy querellante, la lleva la fiscal Claudia Peribancic. Ella llevó también la causa de SQM, que recientemente terminó con todos los involucrados absueltos y sin ningún condenado. Entonces, no quiero con esto decir que ella es la responsable, pero sí la llamo a que avance con diligencias concretas porque los chilenos hoy día están desconfiando de la justicia. No nos podemos permitir
tener un país democrático donde no se confía en lo que hace la justicia. Claro, circunstancias, la verdad que, y esto en el marco del análisis que se hace, son casos que duró, ¿cuánto? 11 años y que hay una serie ahí de condicionantes que llevaron finalmente también al magistrado a tomar esa determinación, con pruebas que no son del todo potentes, fuertes para poder dictaminar a propósito del paso del tiempo. Entonces, de ahí ya entiendo esta solicitud de agilidad en el trámite de la causa para que precisamente no se caiga en eso, para que finalmente no haya ese tipo de explicación al momento de tomar una determinación como tal. Detrás de esto, diputada, ¿usted cree que independientemente de los casos que hemos estado conversando, se requiere una revisión mayor del sistema judicial y algunas modificaciones? Por supuesto que sí, no tengo ni la menor duda. ¿Sabes por qué? Porque mientras los involucrados en el caso Penta SQM quedaron todos absueltos, mientras vemos que imperaba una regla del tráfico de favores y el esposo de una ex ministra de la Corte Suprema recibía coimas por 45 millones de pesos, por otro lado, a las familias a quienes les han asesinado un hijo, una madre, un padre, no les llega la justicia. Entonces, recordar que hace un par de meses el sicario del Rey de Meix se tomó un Uber y cruzó la frontera en nuestro país. Que miembros del Tren de Aragua han quedado en absoluta libertad por parte de los juzgados de garantía. Entonces sí se necesita una reforma estructural, una reforma que le responda a los chilenos. Porque hoy día la gran mayoría de los chilenos desconfía de la justicia y dice, bueno, ¿a quién le responden los ministros? ¿A quiénes le responden los jueces? Porque parece que para los llamados del señor Hermosilla, ahí sí están atentos y ahí sí hacen su trabajo, un trabajo que beneficia solo a unos pocos, a una mafia de élite. Pero cuando se trata de la justicia, a quienes le han asesinado, a un primo, a un hermano, a un familiar, o cuando ha existido delitos de narcotráfico que hoy día invaden los barrios, entonces ahí parece que no llega la justicia o llega demasiado tarde. Diputada, su candidata, ¿lleva algo de esto? ¿Lleva alguna propuesta en relación a esta modificación estructural? Yo espero que sí, porque además presentamos el año pasado, yo fui autora en una reforma constitucional muy profunda para el Poder Judicial, no solamente para cambiar cómo se nombran los ministros, que es hoy día una forma donde se pueden infiltrar otros intereses, ya sean los intereses de grupos económicos, ya sean los intereses de Hermosilla y compañía, ya sean los intereses de las bandas del crimen organizado, intereses políticos, donde al final los jueces no terminan respondiéndole a los chilenos ni a la ley, ni mucho menos terminan fallando de acuerdo a la justicia, sino que terminan devolviendo favores. Sino que también presenté una reforma que era estructural, que permitía separar las funciones administrativas de las judiciales, ¿no es cierto?, que hoy día es una gran deuda que existe con el Poder Judicial. Esa reforma fue apoyada por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Yo quiero reconocer que la gran mayoría de los jueces en nuestro país está por hacer cambios estructurales en el Poder Judicial. Lamentablemente, y como en todo orden de cosas, son las cúpulas, son las cúspides las que impiden estas reformas estructurales. Diputada, permítame acercar a otro tema contingente del día de hoy que tiene que ver con esta posibilidad de renuncia si es que llega a tomar la primera magistratura Janet Jara. ¿Qué le parece a usted esta posibilidad? De renuncia a partido su comunista. Partido político. Sí. Yo creo que esas son decisiones que tiene que tomar la candidata. Ella evaluará si lo considera así en relación a la construcción que está impulsando de una alianza muy amplia, y eso lo valoro muchísimo. Tuve la oportunidad de estar junto a ella el día martes con varios dirigentes del oficialismo para reforzar que ella no es solamente la candidata del Partido Comunista como se ha tratado de instalar por parte de la oposición. Ella es la candidata de una nueva alianza que surge en defensa de la democracia. ¿Pero usted preferiría que renunciara? ¿Cómo? ¿Usted preferiría que renunciara? Yo creo que esa es una definición que tiene que tomar ella, pero lo que yo sí avalo y me parece
muy positivo es que está incluso incorporando a más partidos políticos que el propio gobierno del presidente Gabriel Boric. Recordar que la Democracia Cristiana es hoy día un partido que, no siendo parte del gobierno del presidente Boric, apoya oficial y formalmente a Janet Jara y se ha ido así incorporando a sus equipos de trabajo, y eso habla de una gran alianza, de una gran coalición que quiere defender la democracia, porque finalmente eso es lo que vemos que está en riesgo en relación a los autoritarismos de la extrema derecha. Diputada Musante, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.